de la Boca. Muchas gracias a Granada Insúa por su gestión, por su trayectoria, por su coherencia y consecuencia en mantener esta institución que es todo un orgullo en el barrio de La Boca. Muchas veces cuando se habla de una persona importante, puede suceder que uno conozca a esa persona a través de los libros, a través de las lecturas que ha llevado a cabo. Hablar, por ejemplo, de San Martín, de Belgrano, de Carlos Marx, en fin. Pero en este caso, hablar de Alfredo Lorenzo Palacios significa hablar de alguien con el que tuve el honor de poder tratarlo, siendo yo muy joven, como dijo Ariel, a los 15 años de edad, cuando me afilié a las Juventudes Socialistas. Y tuve el privilegio, desde muy joven, de ocupar la tribuna pública con Palacios, en épocas muy difíciles de la vida de nuestro país. Hoy los jóvenes tienen la suerte de vivir en democracia, y todo indica que el país no se va a apartar jamás del rumbo democrático. Pero las mujeres y hombres de mi generación hemos vivido la mayor cantidad de nuestras vidas bajo gobiernos militares, gobiernos autoritarios, gobiernos que perseguían a los opositores, que encarcelaban, que tenían que exiliarse, que eran perseguidos, en un país donde durante muchísimos años no existió la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión. De modo que me tocó luchar, como le ha tocado a muchas de las personas que veo que están acá, que somos de la misma generación, en esas circunstancias harto difíciles de la vida de nuestro país. Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer de cerca las virtudes del maestro, porque Palacios fue, ante todo, un gran maestro, coherente y consecuente a lo largo de toda su vida. Por esa razón es que yo, que siempre he improvisado los discursos políticos, cuando me refiero a una personalidad, y en este caso como la de Palacios, no quiero dejar librado a la improvisación, al azar, los conceptos que voy a expresar. Por eso es que me voy a permitir leer lo que yo opino sobre lo que fue la vida y la obra de este gran argentino, de un gran hombre público argentino e iberoamericano, que se llamó Alfredo Lorenzo Palacios. Murió el 20 de abril de 1965 a los 85 años de edad. Más de 60 años los dedicó íntegramente a la vida política, legislativa, universitaria, jurídica, docente. Pero si quisiéramos destacar el rasgo distintivo de Palacios, de su multifacética personalidad,
diríamos sin temor a equivocarnos que fue fundamentalmente un luchador político argentino e iberoamericano, y además un maestro en el más amplio sentido de la palabra. Palacio fue un luchador político consecuente y coherente desde el comienzo de su vida hasta el final. La antorcha de mis ideales, decía, solo se apagará con mi vida. Cumplió al pie de la letra su profecía. Jamás arrió la bandera de sus ideales socialistas que abrazó en su juventud. Nunca se separó de su íntima convicción con su pueblo, porque tuvo siempre profunda fe en él. El pueblo, decía, permanece en la verdad más tiempo que sus dirigentes. Palacio fue un auténtico luchador y maestro de juventudes. Tal vez su apego a la juventud, no solo argentina, no solo iberoamericana, fue el mágico secreto de su permanente y propia juventud. Fue un auténtico político al gran estilo de los que sienten la política como la más honrosa y el más desinteresado de los quehaceres del ciudadano. Fue un político con coraje, con intransigencia, con severidad, con honestidad. Anduvo entre los grandes del país, con ese señorío auténtico que excede lo personal y característico de su atuendo para trascender en los puros valores del espíritu. Palacio fue un verdadero fiscal de la República, que muere después de 60 años de lucha en una austeridad que es casi pobreza, pero acuña la riqueza que pocas veces conocen los poderosos, que es el afecto de todo un pueblo y la admiración de millones de argentinos, de todas las tendencias políticas, de todas las confesiones religiosas, de todos los sectores sociales. El nombre de Palacios perdurará para los tiempos nuevos como un alegato siempre renovado por la civilización, por la justicia social, por las libertades públicas, por los derechos humanos. Fiel a la concepción doctrinaria que atribuye al régimen capitalista la responsabilidad por las injusticias que afligen a la inmensa mayoría del pueblo, bregó incansablemente por cambiar estructuras que posibilitasen la implantación de un sistema de convivencia social, edificado sobre la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio. En ocasión de debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación la ley del salario mínimo vital y móvil, manifestó: de lograrse la sanción de esta ley, habremos dado un paso adelante de mucha importancia. Pero los socialistas no debemos olvidar que nuestro objetivo es la supresión del asalariado. Como presidente de la Unión Latinoamericana, escribió páginas hermosas dirigidas a los jóvenes de nuestros países ubicados al sur del Río Grande, a los jóvenes norteamericanos y a las distintas personalidades del mundo, defendiendo la posición y el pensamiento de los pueblos de nuestra América en su lucha por la emancipación política,
cultural y económica de los imperialismos de turno. El 31 de julio de 1923, Palacios pronunció una conferencia a iniciativa del Ateneo del Centro de Estudiantes de Derecho de Buenos Aires, refutando conceptos vertidos por Leopoldo Lugones en una serie de discursos que pronunció en el Teatro Coliseo, en los que hacía una prédica llena de contenidos chauvinistas y fascistas. Y entre otras cosas, Palacios decía: América debe ser solidaria, tal la consigna. Hemos de cultivar la vida de relación de los países iberoamericanos, y digo así para comprender al Brasil. Tenemos el mismo idioma, y el idioma, se ha dicho muchas veces, es un instrumento de paz. Tenemos el mismo origen, estamos unidos por el mismo movimiento de emancipación, hemos defendido la misma causa, tenemos los mismos problemas internos y externos por resolver, aspiramos a la realización de las mismas instituciones democráticas y, por último, nuestros productos, lejos de excluirse, se complementan. ¿Por qué entonces mirarnos con recelo? ¿Por qué entonces no ofrecernos fraternalmente nuestras riquezas, sin suspicacias, sin emboscadas, que todo eso y mucho más crean los aranceles? Hagamos de nuestra América una entidad colectiva, respetable, aún manteniendo las soberanías particulares de cada nación. Cuando recién nos emancipamos, habíamos superado nuestro patriotismo. Lo hicimos continental. El reglamento de 1817 no consideraba extranjero a los americanos, y la Constitución de la provincia de Entre Ríos de 1822 exigía, entre los requisitos para ser diputado, el de ser ciudadano natural de América. Mi ilustre amigo, decía José Vasconcelos, Sarmiento redivivo, que en México realizó la reforma educacional, al contestar una encuesta, dijo que había que ampliar la patria para hacerla americana. Y para ello era menester comenzar con la unificación de la enseñanza de todos los países iberoamericanos. Los gobiernos, decía, en lugar de perder el tiempo en congresos panamericanos a base de disimulo y mentira, deberían auspiciar congresos pedagógicos para la adopción de textos comunes, con las excepciones naturales del caso, y para lograr la homogeneidad de nuestras instituciones. El primer artículo de toda constitución política iberoamericana, dice noblemente el ministro Vasconcelos, debería estar redactada así: son ciudadanos de este país y tienen todos los derechos a la ciudadanía los nacidos en territorio de Hispanoamérica. La guerra con el Paraguay. Cuando por desgracia tuvimos que marchar a la guerra, invadida Corrientes, el Tratado de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865 declaró que nuestras armas
no se esgrimirían contra el pueblo hermano del Paraguay, sino contra el tirano. Terminada la guerra, Mariano Varela, ministro de Sarmiento, lanzó la frase admirable que repercute todavía gloriosamente en todos los ámbitos del mundo: la victoria no da derechos. Y el principio tuvo estricta aplicación. Devolvimos a Paraguay, acatando el fallo del árbitro, los territorios a que creíamos tener derechos y que habíamos ocupado después de la victoria, sino que fue además inglés. En 1935, el Partido Socialista denunció por su intermedio los salarios miserables que paga el capital inglés, quien para el gobierno británico pedía un trato benévolo. En la sesión del 2 de septiembre de ese año, Palacio sostuvo que aunque nuestro país era productor de la mejor materia prima, nuestros hombres de las provincias del norte están malnutridos, y al lado de los grandes frigoríficos combinados con organizaciones extranjeras y expoliadoras, grandes masas de argentinos degeneran. Las críticas que se dirigieron contra esas empresas culminaron con la designación de la ya célebre comisión investigadora de la que participaron Palacios y Lisandro de la Torre. En su transcurso, las empresas pusieron trabas de contabilidad e interfirieron de tal modo las tareas que fue necesario el arresto del súbdito británico que presidía el frigorífico Anglo por resistir las órdenes de la comisión. Fue entonces cuando un diario inglés que se publicaba en Buenos Aires dijo con insolencia que si la investigación estaba de acuerdo con las leyes, era ya tiempo de que empezaran a cambiarse esas leyes. Ocurrió también entonces la denuncia de Palacios acerca del embarque clandestino de documentos del frigorífico Anglo a bordo del vapor Norman Star, que se hallaba en el puerto de Buenos Aires listo para zarpar, así como el envío de 3 remesas de libros y papeles a Montevideo. El barco fue allanado y se secuestraron los papeles. En su libro Las Islas Malvinas, archipiélago argentino, Palacio sostenía que el pueblo sepa que nuestro país es el soberano de las Malvinas, tierra irredenta sometida al extranjero por la ley brutal del más fuerte. Palacios postuló una política exterior independiente y de defensa de la soberanía nacional. Fustigó ese falso panamericanismo escondido detrás de la titulada doctrina Monroe. Sobre el particular escribió en 1961: es que hay 2 Américas, una anglosajona y otra de origen ibérico, con idiomas, religión, costumbres, intereses, estilo de vida y espíritu distintos. Una poderosa, árbitro de la política del mundo, otra materialmente débil. Así, la convivencia de una comunidad regional
es imposible. La plutocracia se organiza casi exclusivamente para favorecer los intereses políticos y económicos de la pujante nación del norte. Palacios postuló también una política militar de apoyo al papel emancipador y democrático de nuestros ejércitos. Reclamó en los debates parlamentarios de 1913 un ejército democrático en su organización, de elevada capacidad técnica y preocupado por los problemas de la defensa de nuestro patrimonio nacional, pero subordinado al poder civil por la vía inexcusable de la Constitución Nacional. Palacios, como aquí se dijo, fue electo el primer diputado socialista de América por el barrio de La Boca. Cuando se modificó en el año 1904 el sistema electoral de lista completa y se dividió la ciudad de Buenos Aires en 20 circunscripciones electorales. El Partido Socialista presentó en esa oportunidad candidatos en 9 circunscripciones electorales. Y por La Boca el candidato fue Alfredo Lorenzo Palacios. A su iniciativa parlamentaria se deben muchísimas leyes. Yo me voy a permitir recordar algunas, las más importantes. Limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para los adultos. Prohibición del trabajo a los niños menores de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos, de 14 a 18 años. Abolición del trabajo nocturno. Prohibición del trabajo de la mujer en todos los ramos de la industria que afecten al organismo femenino. Vacaciones pagas. Indemnización por enfermedades y despidos. Ley de la silla. Hoy, a la mañana, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, cuando en su programa anunció este acto, hizo hincapié en esta ley, precisamente en la ley de la silla, donde decía que las mujeres, pero también los hombres, trabajaban largas jornadas de pie, no tenían una silla. Palacio fue el autor de la ley de la silla. Estabilidad y escalafón de los empleados bancarios. Prohibición del despido por causa de matrimonio. Prohibición del trabajo a destajo. Seguro obligatorio de los obreros contra los accidentes. Ley del descanso hebdomadario, comúnmente conocido descanso dominical. Impuesto progresivo a la herencia. Creación de la caja de maternidad. Eliminación del embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, de su ropa y muebles de su uso indispensable y de los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza por las deudas de los inquilinos. Jubilación a los periodistas. Jubilación y pensión para los obreros marítimos. Prohibición
prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, régimen legal de los viajantes, sábado inglés, pago de salarios en moneda nacional, creación de la Dirección de Maternidad e Infancia, ley de indemnización por accidentes de trabajo, en la que se invierte la carga de la prueba, presumiéndose siempre la responsabilidad del patrón. Y para que ello no sea así, el patrón debe probar la culpa del trabajador. Frente a la igualdad formal que proclamaba el Código Civil, Palacios desarrolló el nuevo derecho, fundado en las desigualdades reales que existen en las relaciones de trabajo. En la oportunidad de visitar las provincias del norte argentino y ver de cerca la miseria en que se vivía, Palacios dijo: muchas veces un veterinario ve con más frecuencia a un novillo que un pediatra a un niño desnutrido. Toda esta legislación obrera, Palacios la arrancó en un congreso conservador. Y alguien se preguntará cómo fue posible que, estando en franca minoría el diputado socialista, pudo arrancarle a las bancadas conservadoras estas leyes protectoras de los derechos de los trabajadores. Porque tenía un fuerte respaldo de las organizaciones de resistencia, de las organizaciones de trabajadores. Había un fuerte respaldo social y entonces de esa manera pudo arrancarle a una cámara conservadora estas leyes. Luego los conservadores se las ingeniarían para burlar el cumplimiento de estas leyes, que fueron violadas una y otra vez. Y luego se produjo en el país el fenómeno del peronismo, y una de las tareas que llevó a cabo entonces el general Perón fue aplicar, hacer cumplir desde el gobierno estas leyes que fueron aprobadas por el esfuerzo, el tesón y la inteligencia de Palacios. Y luego estas leyes se complementaron con nuevas normas jurídicas protectoras del derecho de los trabajadores. Pero fue una tarea titánica haber podido un solo hombre haber logrado la sanción de tantas y tantas leyes que significaban un avance social importantísimo si tenemos en cuenta el momento político que vivía la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Para ir terminando, quiero recordar esta carta. Mi querido Rondanina, hoy salgo para Israel. Realizaré un viaje largo. Ignoro lo que pueda sucederme. Por eso autorizo a usted para que retire del Citibank todos los dólares correspondientes a mi sueldo de embajador. Creo que ascienden a más de 11.000. Si no regreso, disponga usted lo siguiente: 4.000 dólares, entréguelos a mis hermanas. Lo demás devuélvalo a la Cancillería. No he querido hacer uso de ese dinero
que me parece excesivo para un hombre de tan pocas necesidades como yo. Un abrazo para todos los compañeros. Alfredo Palacios. Qué distinto este comportamiento honesto, austero, con los de tantos y tantos funcionarios públicos de distintos gobiernos que utilizaron la función pública para el enriquecimiento personal. El 20 de abril de 1965, internado en el sanatorio Anchorena, Alfredo Palacios le dice a Carlos Sánchez Viamonte: hermano, me voy a la muerte. Y el amigo le rectifica: no, usted después de su vida se va a la gloria. A las 18:10 de ese día se detiene su corazón y Palacios pasa a la historia. Por esas circunstancias del destino, por esas coincidencias tristes y amargas de la historia, el mismo día que muere Palacios, muere también Pedro Albizus Campos, líder nacionalista puertorriqueño. Lo curioso, lo extraño, es que el hombre libre que exigía la libertad del hombre preso, el socialista argentino que reclamaba la libertad del nacionalista puertorriqueño, preso en la cárcel de Atlanta, moría exactamente el mismo día, el 20 de abril de 1965, con pocas horas de diferencia. Separados a miles de kilómetros de distancia, pero juntos en una misma pasión antiimperialista, por una común circunstancia de la vida o de la muerte, los dos nos abandonan el mismo día del año 1965. Palacios afirmó en alguna oportunidad: el único mérito, si tengo alguno, es el de seguir manteniendo el fuego sagrado de mis ideales socialistas, motor de mi actitud, que desconoce claudicaciones y desmayos, y arderán en mi espíritu hasta el fin de mi vida. Cumplió al pie de la letra su compromiso. Palacios afirmaba con frecuencia: será mi discípulo aquel que ponga sus pies sobre mis huellas, no para quedarse en ellas, sino para continuar transitándolas. Centenares de hombres y mujeres, de los más diversos orígenes políticos, ideológicos, religiosos y sociales, hoy están transitando la misma huella dejada por Palacios. Aquí prometemos una vez más continuar transitándola hasta el final de nuestros días, porque el maestro ha caído en la tumba, pero no en el olvido. Es preciso morir como la semilla, saber sepultarse para ser fecundo. Muchas gracias.
Siento profundamente esta notable exposición del doctor Héctor Polino en esta tarde que ha de ser memorable, sobre todo en este lugar, en este barrio, como ya lo señaló el doctor Polino, que tuvo alma socialista desde sus orígenes, y mientras tuvo su población original, jamás votó a ningún dictador. La Boca fue fiel a Palacios y a su gente hasta lo último. Doctor Polino, muchas gracias, muy honrados por su presencia. Gracias. Leer la adhesión del presidente del Partido Socialista, el doctor Hermes Wiener, que dice: señor diputado nacional, mandato completo, doctor Héctor Polino, el Partido Socialista adhiere a este justo homenaje a la figura de Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, promotor de la justicia social e incansable defensor de los derechos de los trabajadores. Firmado, doctor Hermes Wiener.